Radio Watch. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Materia Expuesta, programa, como dice la presentación, producido por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados, nuevamente en este día lunes 30 de noviembre. Andrea, siempre acompañado de Andrea, ¿cierto? ¿Cómo estás? Hola. Bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Donde siempre, ¿verdad? En la Facultad de Medicina, y ahora estoy acompañada. Tenemos a nuestro invitado aquí, físicamente aquí mismo. Ha sido la primera entrevista presencial que vamos a tener este año, parece. Preséntalo tú. Bueno, estamos con Alejandro Rojas. Él es académico de la Facultad de Ciencias, académico de la Facultad de Medicina. Es director del Laboratorio de Biotecnología Médica y además es académico y participa en el Magíster en Ciencias con mención genética. Y es un científico que ha estado muy involucrado en esta pandemia, en muchos avances científicos, aportando mucho con su trabajo, así que estamos muy felices de tenerlo hoy día aquí con nosotros. Bienvenido, Alejandro. Hola, bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación. Estamos conversando justamente con Andrea Silva y con Alejandro Rojas. Y ustedes representan la otra primera línea del trabajo en esta pandemia. Me gustaría justamente enlazar con Alejandro. ¿Cuál es tu impresión de la situación actual? ¿Qué tan grave es lo que estamos viviendo como humanidad en realidad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que es lejos la peor epidemia que hemos tenido en nuestras vidas y el problema que yo visualizo acá es que para muchos países como el nuestro nunca habíamos tenido una emergencia sanitaria de este índole. Nunca tuvimos brotes de dengue, Zika, chikungunya, no tuvimos el SARS ni el MERS. Entonces, no estamos preparados. Somos un país muy naif o de alguna forma muy en pañales con respecto a materias de emergencia sanitaria. No ha sido al contrario, para todo lo que son emergencias telúricas estamos muy preparados, pero para emergencias como esta, que han matado más de 4 veces la cantidad de personas que murieron en el terremoto de 1960, no estamos preparados. Entonces, claramente ha sido un desastre a medida que se ha ido aprendiendo y un desastre también a nivel del manejo por parte de la autoridad de gobierno. Justamente esa es la pregunta que viene como de cajón. ¿Cuál es la opinión acerca de las medidas? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que lo que falta son recursos de parte del Estado para poder hacerse cargo primero de las personas, después de la trazabilidad que nos ha tomado, digamos, de forma seria. Faltan muchos recursos para poder hacer el diagnóstico y la trazabilidad de forma suficiente. Y no solo eso, sino que también el acompañamiento de las personas que estuvieron en contacto, buscar quienes estuvieron a hacer todos los ensayos. Y eso estamos muy lejos de lo que debería, digamos, estar hoy día como país. Además, ha pasado ya casi un año y todavía no se han implementado de forma significativa las capacidades a nivel local, de forma sostenida, con recursos, con equipamiento, con personal contratado y capacitado a lo largo del país. O sea, yo creo que lo principal ha sido el tema de trazabilidad y después todo el tema del apoyo que se podría haber dado a situaciones como la nuestra, digamos, que apuntan al desarrollo de herramientas locales de bajo costo que podrían haber aportado ya a esta altura en el país. Existe una impresión que me da la impresión de que la fuente es justamente la Organización Mundial de la Salud, donde se plantea que muchas de las autoridades, muchos de los gobiernos están más preocupados del control de la población que del control de la epidemia. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cuál es tu impresión respecto de eso? Mira, la verdad es que no te podría decir efectivamente cuál es la intención del gobierno, porque en el fondo el problema ha sido que las decisiones se toman a puerta cerrada, con un grupo cerrado. Muchas veces tienen variables componentes que no son netamente científicos, sino que tienen que ver con el quehacer del país, con un componente político. Y claramente no sigue el mismo alineamiento de los científicos. Entonces, no te podría decir si es que efectivamente ha ido un tema por
controlar la población, así como de forma un poco instrumental, o quizás tomar decisiones que van acorde con parámetros que tienen que ver más con lo económico, con la percepción del país en el mundo. No, no sé, la verdad es que son variables que desconozco. Bien. Oye, tomando en cuenta de que además tú eres un científico que está justamente buscando herramientas para tratar el COVID-19, ¿cuál es tu proyección respecto de justamente de los avances tecnológicos científicos a nivel local, quizás muy universitario, pero que se puede masificar tomando en cuenta la cantidad de proyectos que en este momento están buscando una solución? Claro, lo que pasa es que fíjate que bajo mi perspectiva, o sea, estamos hablando de una pandemia donde hay un problema que está ahí y se supone que se puede solucionar a través de las vacunas, pero no está demostrado que efectivamente sea así. Entonces yo creo que aquí, más que haber un plan A y un plan B, que sería vamos a tomar el laboratorio chino, vamos a tomar el laboratorio gringo, hay que tener un plan C, un D, hasta la Z, y hay que tener todas las posibilidades o de alguna forma cubrir el mayor número de blancos posibles. Y en eso hemos fallado. Se pusieron recursos muy limitados a potenciar la relación con laboratorios que producen vacunas, pero no se colocaron recursos para, de forma sustancial, al diagnóstico liderado por las universidades. Tampoco se colocaron recursos sustanciales a el desarrollo de herramientas neutralizantes, terapéuticas, diagnósticas en las universidades. O sea, hubo un fondo muy limitado que en realidad se dividió entre muchos proyectos, se atomizó a tal punto que no deja mucha posibilidad de acción. No sé cuál es. Trabajó mucho, dices tú. Sí, yo también creo que faltan medidas, como decías tú, más planes, no quedarnos con el plan A y B, sino que seguir con otros planes que funcionen en paralelo, no todos los huevos en la misma canasta, no todo en la vacuna, y alternativas como la que está desarrollando Alejandro puede ser una muy buena alternativa. Y complementando el tema que estábamos hablando un poco antes de los recursos puestos, por ejemplo, a mí me parece que el Ministerio de Ciencia hizo muy bien en apoyar con laboratorios de diagnóstico, pero tampoco hay una claridad en eso hasta cuándo va a seguir, porque se entiende que los laboratorios universitarios cierran ahora en 31 de diciembre, porque ya Ciencias no puede seguir poniendo recursos, porque como también sabemos, hay limitaciones en las becas, se están desviando recursos que deberían estarse a lo mejor ocupando, por ejemplo, en las futuras generaciones de científicos, pero tampoco hay una respuesta clara. Entonces, si los laboratorios de apoyo universitarios se cierran, el Ministerio de Salud es capaz de hacerse cargo de todos los diagnósticos que ahora Ciencias no va a hacer, o en realidad simplemente va a bajar el número de diagnósticos. Son interrogantes que estamos a muy pocos días de que esto ocurra, un mes, y no hay claridad. Entonces, claro, tiene que ver con este manejo que decía Alejandro, muy inexperto para este tipo de situaciones de pandemia, probablemente, tomándose las decisiones muy encima, o tal vez ya están tomadas, pero están a puertas cerradas. Entonces, a nosotros que estamos aquí, como en lo que decías tú en esta segunda línea, no nos llega la información, no nos baja toda esa información. Hago una lectura un poco sombría entonces del panorama, pero ayúdenme ustedes a hacer un recetario para las autoridades, para la gobernanza que debe estar escuchando este programa. ¿Cuáles serían las primeras estrategias que serían sugerencias, digamos, desde el mundo académico? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, la primera, así, desde mi perspectiva, que me tiene absolutamente horrorizado, es cerrar la frontera. Yo no sé a quién se le ocurre abrir la frontera, porque ya lo vimos, cuando se presentaron los primeros casos, no se reaccionó a tiempo, llegó el virus, hubo una primera ola, ahora estamos en una situación muy parecida, estamos en verano, en el norte del país al parecer está, o sea, el centro norte está relajándose un poco, bajando un poco el número de casos, que lo esperado porque se vio también en Europa, no así en el sur, que es una situación extremadamente extraña, que estamos acá en verano y estamos aumentando en casos. Ahora, si esta situación se mantiene, se abren las fronteras, lo más probable es que tengamos una segunda ola con una cantidad de variantes traídas de todas partes del mundo y que van a ser terribles. Y la autoridad sanitaria acá pareciese que no experimentó o no vio
la situación de principio de año. Estamos repitiendo exactamente el mismo error. No se puede abrir la frontera. Eso es para mí el error más garrafal que están tomando hoy día como autoridad. Ni hablar de tomarse un café. No, la foto en el cafecito, no, no, y bueno, sí, como decía Alejandro, en Chile, los extremos de Chile son los que lo han pasado muy mal, y Chile es un país muy centralizado. Entonces, en el norte ha estado con muchos casos muy, muy altos, está bajando ahora, ha ido bajando eh, consecutivamente, pero y mantenidamente. En el sur también ha estado muy alta la positividad, incluso más de un 30%, más al sur de Valdivia. Entonces tal vez las medidas se ven, como se centraliza todo y se toma desde Santiago, a lo mejor no se ve suficientemente de cerca lo que está ocurriendo. Claro. Les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad Austral de Chile por la 90.1 y también por las redes sociales justamente de Radio UH Valdivia y también por las redes sociales de la Facultad de Ciencias, allí en Posgrado Ciencias y Facultad de Ciencias UH. Que estamos conversando con el doctor Alejandro Rojas, director del Laboratorio de Biotecnología Médica y académico en el Magíster Ciencias Mención Genética justamente de nuestra facultad, y también con Andrea Silva. Ambos están allí en la Facultad de Medicina, ¿cierto? En el laboratorio de diagnóstico que tiene la universidad justamente habilitado para el diagnóstico de COVID-19. Estamos hablando también de todo lo que tiene que ver entre la investigación y la pandemia en sí, ¿cierto? Cambiando un poco o sea, no cambiando de tema, sino que yendo un poco más a lo particular, Alejandro, ¿puedes contarnos en qué está tu proyecto de investigación, en qué consiste, recordar un poco a la audiencia y cuáles son en qué estás, básicamente? Mira, la verdad es que estamos en tantas cosas que tendríamos que dejar como 2 programas. Estamos en alto desarrollo. Pero esto parte en el 2016, cuando el gobierno regional decide apoyar la creación de una plataforma contra virus emergentes a través de un fondo de innovación para la competitividad. Y resultó extraño. En un principio yo le hablaba de Zika, le hablaba de Anta, le hablaba de SARS a los core, y de alguna manera ellos vieron que la necesidad de generar una herramienta que hiciera contención a posibles brotes virales, justamente por el tema del cambio climático, que se mueven los reservorios, llegan mosquitos con, digamos, que transportadores de virus en el norte. Y a partir de ahí empezamos a generar esta plataforma que se basa en el sistema inmune de las alpacas, que es un sistema inmune muy simple y que hace posible extraer la información genética para reproducir anticuerpos de alpaca de forma ilimitada, ya no en la alpaca, sino que adentro de una bacteria. Y eso se puede crecer en un bioreactor y se pueden hacer kilogramos de anticuerpos, así como se hace hoy día la insulina, por ejemplo. Eso pasó en el 2016, hemos estado trabajando mucho en antivirus y empezamos a trabajar en un montón de otros tipos de enfermedades, y entre eso fuimos reclutados por la Coalición Coreana contra Enfermedades Infecciosas. Como miembros de esta coalición, recibimos un aporte anual de cerca de $30.000 por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnologías coreano, cosa que no recibimos por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnologías chileno. Pero con eso, resulta que en enero nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Hay un problema grave, esto es una epidemia, están cerrando China, usen sus recursos, hagan lo que puedan. Ese fue el mensaje de parte de Corea. Con eso compramos la proteína, el primer aislado de la proteína de afuera del virus, esta proteína que se llama Spike, y creamos una vacuna. Esa vacuna es una vacuna de alpaca, no es una vacuna para personas. Entonces tomamos esta vacuna y inmunizamos a una alpaca que se llama Buda. Luego, a las pocas semanas, Buda generó una reacción inmune extremadamente fuerte. Fuerte, me refiero a su sistema inmune, la alpaca está ahí, está súper bien. Pero le sacamos una muestra de sangre y con esa muestra de sangre aislamos 30 anticuerpos que logramos patentar en Estados Unidos como neutralizantes, primero como que se unen al virus y después que logramos determinar que son capaces de neutralizar la infección por el virus. Eso fue alrededor del 15 de mayo. Sí, y el 20 de mayo ya le habíamos escrito al Ministerio de Ciencia, habíamos tratado de levantar interés. Si nos hubieran apoyado en ese entonces, hoy día tendríamos probablemente una terapia en fase clínica en Chile. Pero como no sucedió, hemos seguido trabajando, pero en colaboración con actores internacionales que han puesto fondos y trabajo en apoyar el desarrollo de esta terapia.
se sigue avanzando, pero no a la velocidad que esperaríamos desde el punto de vista de la terapia, pero tenemos un montón de otros desarrollos vinculados a diagnóstico que van a empezar a salir ahora durante los próximos meses. Interesante. Andrea, ¿cuál es tu impresión justamente del trabajo que está haciendo Alejandro? Tú que estás en el otro flanco, digamos. Sí, o sea, explicándolo, lo que se hace, como dice Alejandro, a la alpaca no le pasa nada, se le inyecta esta proteína y los seres vivos tenemos esta capacidad de responder con un sistema como de llave y cerradura, y entonces la alpaca encendió todo su sistema inmune y genera estos anticuerpos que son lo que Alejandro ahora propone con esto, hacer terapia para los seres humanos. O sea, a mí me parece que es increíble tenerlo acá en Valdivia, poder tener estos descubrimientos acá mismo y en Chile. Y claro, es que Y sin sacrificar a las alpacas. ¿Cómo? ¿Tener a las Sin alpacas? sacrificar a las alpacas. De hecho, Alejandro, son estas alpacas que uno ve cuando baja del puente Caucao. No, son otras alpacas, esas trabajan en reproducción. Nuestras alpacas están en cosas, sí. No, las alpacas están bien, no se sacrifican. De hecho, yo creo que ellas ni siquiera sienten la enfermedad, no se enteran. Es frustrante que no tengamos los recursos, que no seamos un país preparado como para poder destinar estos recursos a apoyar estas investigaciones que podrían tener, si tuviéramos a lo mejor la conciencia de lo que esto significa y desviar los recursos hacia esto, tener finalmente una terapia de Chile hacia el mundo. Y eso generar una ganancia incluso económica, porque yo entiendo que los recursos son limitantes y que Chile es un país que tiene muchas desigualdades y tiene que enfocarse en muchas prioridades, pero la ciencia es fundamental también para el desarrollo del país, en generar enriquecimientos, pero con bases sólidas en el largo plazo. Entonces, estas terapias se podrían incluso ocupar como aportes de enriquecimiento del país. O sea, tenemos capacidad en científicos en Chile como para hacer muchos avances. Claro. Alejandro, y bueno, con los recursos que actualmente tienes digamos, la rapidez con la que puedes obtener resultados, ¿cuál es la proyección de tu proyecto? ¿De aquí a cuánto pasamos a una etapa clínica que mencionabas al comienzo? Sí, es que hay diferentes desarrollos. Estamos colaborando con más de 50 investigadores en 10 países. O sea, esto se disparó por muchos lados. Resulta que una de estas colaboraciones es extremadamente interesante, porque rescata un poco el tema de la desconcentración del poder científico, porque uno habla del poder económico, el poder político, pero también hay un tema que tiene que ver con el poder científico. En Chile, el Ministerio de Ciencia ha generado una concentración del poder científico, entonces pareciese que fuese el ente que es capaz de emitir a través de una opinión, la opinión de los científicos, cosa que no es verdad. Entonces, para poder desconcentrar ese poder, necesitamos de alguna forma tener actores que apoyen los desarrollos de forma paralela, que no necesariamente son gubernamentales, que puede ser la gente o pueden ser organizaciones. Resulta que hay una organización que es, bueno, ustedes saben sobre la farmacia popular de Recoleta, eso todos lo conocen. Existe una farmacéutica popular del mundo que tiene como objetivo el acceso universal a los medicamentos. Y una organización muy grande que cuenta con más de 15 directores, tiene sede en 3 países, sobre todo en India, y ellos tienen un lema súper interesante que es: nosotros no vamos a crear la molécula, nosotros vamos a descubrir a la persona que nos puede dar esa molécula. Y nos contactaron y nos ofrecieron apoyar el desarrollo de este anticuerpo para neutralizar el virus a través de un nebulizador, que es lo que nosotros proponemos, para países de medianos y bajos ingresos. Y acabamos de copostular con ellos y otros grupos de investigadores a proyectos muy grandes en Estados Unidos y en diferentes fundaciones en el mundo, porque lo que estamos viendo ahí no son recursos, son bueno, la capacidad de generar recursos, pero también la capacidad de gestionar acciones que lleven al desarrollo de este anticuerpo con la visión de un acceso universal, o sea que lo vamos a poner gratis para poder darle apoyo a la gente que no va a poder pagar una inmunoterapia o una vacuna que digamos que en realidad puede tener una logística muy compleja. Entonces, ese es el escenario hoy día. Ahora,
si nosotros lográsemos contar con apoyo económico directo de parte del gobierno, podríamos acelerar esto mucho más, podríamos reducir, en vez de estar postulando y buscando recursos y convenciendo a las fundaciones, colocar los recursos para pegar ese salto y llegar efectivamente con un neutralizante en meses, 6 meses, 7 meses, en un periodo razonable de tiempo para poder implementar esta tecnología. Perfecto. Alejandro, me gustaría un poco de la historia, volviendo un poco más atrás. ¿Cómo te interesó justamente estudiar esto? ¿Cómo llegaste a este tema en particular? Tiene que ver mucho con la historia de ti como investigador. Mira, la verdad es que son varias cosas. Es un tema, por una parte, estratégico, porque nosotros acá en Valdivia no tenemos, o sea, cuando yo decidí venirme a Chile fue, bueno, ¿qué tengo yo que ofrecerle al mundo para poder disfrutar de la tecnología que necesito para hacer ciencia de primera línea? No tengo los microscopios más avanzados, bueno, ahora sí, pero antes no tenía los microscopios más avanzados. No tenía espectrómetros de masa y cosas que son interesantes e importantes para mi desarrollo profesional. Entonces empecé a buscar dónde está el huevito de oro. Y el huevito de oro está en esta tecnología de anticuerpos que fue descubierta por un profesor egipcio en Bélgica, cuando analizó la sangre de los camellos. De hecho, al principio no se podían creer que no encontraban un pedazo importante de los anticuerpos. Decían, pero no puede ser. La verdad es que efectivamente los camellos tienen un sistema inmune más simple. Y de ahí ellos crearon una compañía que hoy día se vendió en $4 billones. Ese es el valor de esta tecnología en el mundo. Entonces, cuando yo vi esto, que en el fondo yo había trabajado con este tipo de anticuerpos y tenemos la alpaca a la mano en la cordillera de los Andes, dije, este es un regalo de la naturaleza, hay que tomarlo y hay que desarrollarlo. Y en base a eso, hemos generado más de 1.500 millones de pesos en los últimos 3 años, en proyectos de investigación, en equipamiento, en formación de capital humano, porque resulta muy atractivo para un colega que necesita un anticuerpo en Holanda y que no tiene de dónde sacar la alpaca. Pero sí tiene el microscopio que necesito usar para caracterizar mi investigación. Y así hemos generado una suerte de trueque mundial de anticuerpos por tecnología. Esa es como la razón fundamental. Mira, Andrea, ¿tú llegaste por alguna cosa similar a estudiar lo que estudiaste? Yo, ¿Haciendo vínculo como investigadora? no, o sea, mira, la verdad es que mi historia tiene más que ver con el colegio. Yo estudié en una escuela pública en que me gustaba mucho, mucho la biología, siempre, pero era todo muy de leer sola libros de biología y los mismos libros del colegio nomás. No tenía la opción de profundizar mucho más allá. En ese momento no había internet. Y, y me defraudó. Bueno, yo desde chica pasaba mirando hormigas, horas mirando pájaros, y me pasó que me fue muy mal en la prueba de actitud en biología. Y eso me frustró tanto que decidí entrar a estudiar biología, porque no podía creer que una carrera, una materia que a mí me gustaba tanto, me había sacado como 500 puntos. Pero me fue muy bien en otras, en lenguaje y en matemática, entonces me permitió entrar a estudiar biología y no sabía muy bien qué es lo que era la carrera científica en ese minuto, pero ahí estando ya estudiándolo me di cuenta y siempre me interesé por trabajo en laboratorio. Desde el segundo año que trabajé en laboratorio en apoyo y he estado así ligada toda la vida, complementando el trabajo de apoyo con un poco de trabajo en terreno, pero principalmente enfocada. Yo he trabajado siempre enfocada en laboratorio. Así que llegué a esta carrera por una frustración. Los voy a dejar aquí. Mientras tanto, yo les recuerdo a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de Radio UH, la 90.1, y también por las redes sociales, Radio UH Valdivia, que estamos conversando con Alejandro Rojas, director del Laboratorio de Biotecnología Médica y también académico en el Magíster en Ciencias, Mención Genética, y también, por supuesto, siempre acompañado de Andrea Silva, quien está allí en el Laboratorio de Diagnóstico de COVID-19. Les pregunté por sus intereses y sus inicios como investigador, porque me gustaría vincularlo justamente con lo que es tu trabajo, Alejandro, en el Magíster en Ciencias, Mención Genética. ¿Cuál es tu labor ahí? ¿Qué ramos haces? ¿Cuál es tu impresión justamente de los estudiantes que están ahora desarrollando trabajos allí? Claro, mira, la verdad es que yo soy un introducido, digamos, un foráneo al programa que llegó para quedarse. Porque resulta que, claro, mi formación es muy
reduccionista. Yo estudié bioquímica, estudié biotecnología, hice un doctorado en bioquímica, lo mío es la biología molecular, es la cosa chiquitita. Resulta que en esa necesidad de complementar lo que yo hacía, me metí a un grupo muy interesante durante mis estudios de pregrado que se llamaba El Decenio. Y El Decenio era una parodia a los milenios, esos grandes institutos que están gestionando ese. Y era un grupo de estudiantes que se juntaba todos los viernes a hablar de ecología y evolución en el laboratorio Maturana, de Humberto Maturana. Y éramos como 10, pues todavía somos amigos, nos conocemos, generamos redes. Pero ahí nació mucho mi interés por la genética, por la biología evolutiva, por la ecología, porque justamente se me abrió un mundo. Y cuando llegué acá al Austral, empecé a buscar dónde poder, como de alguna forma, alimentar un poco eso. Y ahí nos conocimos con Andrea, empezamos a hacer algunos trabajos conjuntos, y llegué por ahí al magíster en genética, y hoy día participo del comité de coordinación, y espero, digamos, que todavía postulen, queda un par de semanas, es un tremendo programa. Y fíjate que una de las cosas que hemos visto es que un porcentaje importante de la gente que se formó en el programa hoy día son las personas que están haciendo desarrollo de terapias, diagnóstico en COVID. O sea que ese arista del magíster en genética hoy día está aportando de forma sustancial a la contingencia. Y eso era inesperado. Hoy día sabemos que la genética es un área que hay que fortalecer de forma muy fuerte. Y te voy a agregar un dato. El virus entra por una proteína que se llama Spike, que tiene en su superficie y reconoce a una proteína en la célula que se llama AC2. Esa proteína AC2 es muy parecida en los primates, pero además tiene un montón de otros animales que también pueden ser infectados. Lo vimos con los bisones en Dinamarca. Hay otro brote de bisones en Francia, hay otro brote de bisones en España. Acá en Magallanes hay bisones. Pero además tenemos el huillín, tenemos el chungungo, tenemos un montón de animales que probablemente podrían llegar a infectarse y que hoy día no se sabe nada y que ahí se necesita mucho el trabajo de ecólogos, de un trabajo de biólogos moleculares en conjunto para abordar este problema como un problema ecológico. Además, el receptor celular de entrada viral tiene un target que es el que viene detrásito de los primates. Y fíjate que inesperadamente son los cetáceos. Los cetáceos son los animales que más se parecen al ser humano y probablemente en términos del receptor que es necesario para infectarse por el coronavirus. Entonces, muy importante hoy día levantar políticas públicas, políticas del Ministerio de Ciencia, políticas que vayan a abordar el problema como un problema ecosistémico, no como un problema médico, porque el virus puede encontrar después reservorios, puede quedarse acá como el anta. Hay muchas cosas que pueden pasar y que tenemos que tener las capacidades para poder analizarlo y enfrentarlo. Ese fenómeno que acaba de describir es exactamente lo que pasó antes de que llegue el virus a nosotros, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué cosa? O sea, lo que acaba de describir, así como el virus puede pasar de un humano a otro animal, fue exactamente lo que pasó anteriormente, que saltó de un animal a los humanos. ¿Eso es así? ¿O yo estoy equivocado? Sí, efectivamente, o sea, no se sabe exactamente si fue que pasó directamente, por ejemplo, de murciélagos y el otro animal es el Pangolín. Pangolín, sí. O podría ser que en realidad primero hubo un intercambio de virus entre ellos, porque se ha encontrado que el virus, que el SARS-CoV-2 en realidad es un híbrido entre dos virus que tienen estas dos especies. Pero efectivamente, y por el cambio climático, como decía Alejandro, las condiciones están cambiando, las especies se mueven, los seres humanos estamos teniendo más contacto y arrasando más en zonas en la naturaleza, en donde vamos a vernos cada vez más expuestos a estas pandemias y a estas enfermedades que no conocíamos. Y por eso está la visión hoy en día de un mundo, una salud, que es lo que prima, ¿no es cierto?, que de vernos como un todo, no como especies aisladas que tienen un cierto control y manejo por sobre las otras, sino que estudiar el ecosistema como un todo. Como bien decía Alejandro, podríamos pasar este virus después, por ejemplo, a nutrias, a chungungos y generar pérdida de especies que puede ser hasta inimaginable. Entonces es súper bonita, me gustó cómo explicaste esta visión como de irse a lo reduccionista, que es ir a estudiar específicamente la célula, la molécula, y finalmente cómo eso influye hacia la vida completa. Y por eso es tan interesante este programa de Magíster, porque efectivamente tenemos distintas miradas con los distintos especialistas,
pero con mucha interacción. Nosotros con Alejandro hemos cotutoriado a un estudiante y bueno, seguimos interactuando y tenemos los distintos académicos tienen estas distintas miradas que nos permiten hacer una transdisciplina. Perfecto, entonces nos quedaría hacer la invitación. Antes de eso, me gustaría, ¿hay algún trabajo que les haya llamado particularmente la atención? Mira, hace poco salió un trabajo interesante en hurones, que resulta que nosotros estamos hace rato transmitiendo de que el anticuerpo que nosotros desarrollamos puede ser aplicado a través de un nebulizador para una persona que está enferma, o sea, aplicarle el anticuerpo directamente donde está el virus, adentro del pulmón, en los alvéolos, ahí, y que va a bajar la carga viral y va a permitir que esta persona no se agrave. Pero también predijimos de que si uno lograse aplicar este anticuerpo en personas que tienen que han sido expuestas, imagínate un hogar de ancianos donde hay un caso positivo, ¿qué hacemos con esas personas? Poder aplicarle un nebulizador profiláctico para que esta persona no se enferme. Ese mismo ensayo se hizo con una proteína neutralizante también en hurones. Entonces se tomó un hurón, se infectó con el virus y se puso en una jaula junto con 3 hurones que no tenían nada o 3 hurones que venían con un nebulizador, se lo nebulizaban durante 3 veces al día. Resulta que los hurones que se nebulizaron con esta proteína neutralizante no se infectaron. O sea que efectivamente tener anticuerpos neutralizantes en la vía aérea alta permite que el virus no genere la infección de forma robusta y limita la capacidad de generar la enfermedad. Ahora, nuestro anticuerpo es 50 veces mejor que este péptido y todavía estamos ahí peleando por desarrollarlo. Yo creo que ahí tenemos una excelente oportunidad y estamos en eso justamente ahora con esta fundación en India y la idea es poder llegar con algo y demostrar de que se pueden hacer cosas acá desde el sur, demostrar de que se pueden hacer cosas de forma solidaria, más que desde un punto de vista instrumental o desde un punto de vista comercial. Claro, al parecer todas las esperanzas están puestas en los grandes laboratorios, más que en la ciudad local. ¿Es esa la impresión que tienen también? Claro, lo que pasa es que hay barreras de entrada que son extremadamente difíciles de sobrellevar. O sea, un ensayo clínico de fase 1 te sale por lo menos $6 millones. Y el fondo de la NIT promedió 25-30 millones de pesos. O sea, no hay, la dimensión es un par de órdenes de magnitud alejada de lo que realmente se necesita para poder hacerse cargo de este tipo de emergencia a nivel local. Claro. Y cuando yo decía que podemos tener ganancias con la ciencia, claro, no particularmente de esto, en donde estamos poniendo en juego salud de las personas, y que estoy de acuerdo en que tendría que ser una terapia que pueda ser gratuita y ojalá para todo el mundo. Pero sí la ciencia puede aportar también en enriquecimiento sin que la explotación de la naturaleza sea el costo, porque se ha visto, bueno, como decíamos, en el Magíster tenemos esta visión más macro, por ejemplo, que los viñedos, hay académicas trabajando en eso, en cómo mantener los viñedos, pero en una forma sustentable. En fin, hay una serie de ejemplos en donde lo que conversamos la semana pasada, también Felipe, esto de poner una represa en un lugar, ¿no es cierto?, donde va a generar, hay una inestabilidad del terreno y donde va a generar también pérdida de riqueza antropológica que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, si se incluye la ciencia en esto, no es que se frene el desarrollo, sino que se potencia para que no sea una mirada tan cortoplacista. Entonces, en ese sentido es que yo creo que la ciencia tiene mucho para aportar en el enriquecimiento del país, no necesariamente vendiendo la vacuna, como se podría haber entendido lo que yo dije, sino que en realidad en una visión macro de un desarrollo sustentable. Sí, a mí me gustaría agregar el ejemplo del salitre. En 1917 nosotros exportábamos cerca de 7 millones de toneladas de salitre. Pero en ese entonces, Fritz Haber, un alemán, se le ocurrió cómo fijar el nitrógeno del aire. Y nos quedamos con el salitre. Y la crisis que se vino después fue terrible. Todos saben lo que pasó, digamos, con la salitrera. En 2 años, 1919, ya no había 2/3 de la salitrera habían quebrado. Y generó hambre, generó la peor crisis que vivimos como sociedad. Y eso es porque el modelo que hoy día explotamos es extractivista. Tiene que ver con piedras, con cobre, con explotación de árboles, con un tema muy de sacar. Litio. Pero eso, litio, pero es limitado.
Entonces, yo creo que como país no deberíamos enfocarnos en agregar valor. Eso ya pasó, eso era el discurso de nuestros padres. El tema de hoy día es crear valor mínimamente material con alto impacto económico. Biotecnología, ingeniería, videojuegos, arte. O sea, son tremendos impulsores de las economías y acá en Chile no se exploran. Se mantiene un modelo muy arraigado, digamos, muy tradicional y que tiene un impacto muy, muy negativo en el ecosistema. Y en la calidad. En Antofagasta, por ejemplo, toda la contaminación ambiental con la que vive la gente, las personas de ahí, porque están puestas las grandes empresas y la contaminación, ¿no es cierto?, que eso genera. Estamos perdiendo nuestra riqueza en el norte, los microorganismos, la explotación de los salares, bueno, en fin. Hay que ponerle un poco más de atención desde el otro punto de vista, al parecer. Tenemos el foco perdido. Oye, me gustaría agradecerles a ambos la participación. Ya estamos en la última fracción de nuestro programa, de la presente edición de Materia Expuesta. Como les decía, un programa producido por la Facultad de Ciencias y su Escuela de Graduados. Les recuerdo a todos que estamos conversando con el doctor Alejandro Rojas, director del Laboratorio de Biotecnología Médica, y que también es parte del claustro del Magíster en Ciencias Mención Genética. Entonces, no puedo despedirlos sin antes dejar abierta la invitación. Quedan unos cuantos días para poder justamente postular a este magíster, y ciertamente sus trabajos dan cuenta de estar allí en la primera línea del combate con investigación de punta, y eso seguramente es un gran plus para cualquier persona, cualquier estudiante que quiera venir a trabajar junto a ustedes. Así que, Alejandro, te dejo la palabra para que hagas una invitación a todos aquellos indecisos que todavía están entre que quieren postular o no quieren postular. Es hasta el 30 de diciembre la postulación al magíster, así que tienen un mes para hacer justamente su solicitud. Claro, nuestra invitación es justamente a las áreas más médicas. Fíjate que yo estoy ahí, yo soy miembro de la Facultad de Medicina, pero soy parte de un claustro de un magíster de la Facultad de Ciencias, justamente porque creemos en los vínculos, en la transdisciplinariedad y en la necesidad de que se entrenen personas desde el área médica, desde el área veterinaria, juntos con las personas que ya tienen esa vocación genética ecológica para poder hacerse cargo de esta problemática compleja. Si la miramos como con nuestros lentes nomás, no vamos a poder resolver un problema emergente como este. Hay que mirarlo desde diferentes perspectivas, juntos, y para eso se necesitan justamente las personas del área médica y veterinaria que se sumen al magíster en genética, que aporten con sus conocimientos y se creen estas interacciones. Así que bienvenidos, por favor, a postular a este magíster y a tomar este desafío. Y aunque la postulación está abierta hasta el 31, hasta finales de diciembre, 30, 31, no recuerdo, que no lo dejen para última hora porque las becas cierran unos días después. Entonces tienen que postular con tiempo porque la universidad también se hace parte, y el magíster en realidad, de ayudar a los estudiantes en su postulación a las becas. Por lo tanto, si lo dejan muy encima, nos van a dejar poco tiempo para poder asesorarlos e irlos apoyando. Exacto, para postular a las becas necesitan la carta de aceptación justamente del comité, y luego ahí generar toda una propuesta de trabajo en la cual ustedes pueden asesorarlos o ayudarlos. El plazo de postulación es hasta el 30 de diciembre y todo lo que tiene que ver con los detalles está publicado en la página web de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias, en posgradociencias.uach.cl. Así que esa es la dirección a la cual todos los interesados, allí en la pestañita postular está el resto de las indicaciones, porque hay que abrir una plataforma y llenar los antecedentes. Les quiero agradecer su tiempo. Muchas gracias por la participación, Alejandro. Por sobre todo, que te vaya muy bien en lo que estás investigando. Creo que tienes un panorama allí que puede ayudar al mundo completo. Así que tienes mucha responsabilidad en tus manos, así que la mayor de las suertes en esa tarea. Y Alejandra, como siempre, Andrea, como siempre, muchas gracias por tu compañía en este programa. Gracias, Felipe. Que tengas buena tarde. Chao, gracias. Chao, gracias a todos por escucharnos. A todos ustedes nos reencontramos el próximo lunes, a eso del mediodía. Muchas gracias. Todo se registró, clasificó y discutió. Así se cierra el